Es un libro enfocado y orientado para niños, en el que se hace una labor divulgativa de lo que es el pueblo de Plencia, la villa de Plencia, sus rincones más característicos o los más pateados por los niños y por los padres, y mediante una serie de localizaciones amables que fuimos escogiendo, hicimos un libro en el que más o menos pues, se ven los lugares más emblemáticos de la villa. Sobre todo va dirigido a niños, yo creo que, bueno, en general a todo el público, porque tiene una mezcla el libro entre imágenes y texto en el que se conjuga una imagen bastante amable e infantil en el que los niños pueden verse reconocidos en esos lugares, pero a la vez acompaña un texto en el que puede servir para niños o para mayores. Tú puedes entender y puedes tener mucha más información sobre los lugares que habitualmente ves y por los que paseas. Arratsaldeon. Pues el objetivo principal es ese, dar a conocer a un público, sobre todo infantil, pero bueno, lo que decía Nuria, no está de más también para adultos, es dar a conocer rincones emblemáticos de la villa que vemos en el día a día todos y todas, pero que tienen una historia o un componente histórico importante detrás. Entonces se trataba de explicar de una manera sencilla, pedagógica, qué hay detrás de esos rincones que vemos todos los días. Y luego, bueno, también que sirva de entretenimiento, de divertimento, pues coloreando las láminas con una breve mención a la historia que tiene el rincón que se ve en la lámina. Han participado la ilustradora Nuria, el Ayuntamiento de Plencia. La verdad que es un proyecto que nació por parte de Leire Gondra, la anterior concejala de Cultura. Fue una idea que surgió de ella y la puso en común con Nuria, y bueno, pues al final en la presentación, pues bueno, lo he culminado yo, pero bueno. También ha participado el Museo de Plasencia de Butrón, que es quien nos ha aportado todos los datos históricos que vienen en cada lámina, y bueno, la verdad que eso que es un trabajo que no hubiese sido posible sin ellos, así que también queremos agradecérselo desde aquí. Como yo conozco a Leire y Leire estaba enfrascada en unos temas del ayuntamiento y tal, y veía que durante el COVID, que nos ha tocado vivir el COVID, pues estábamos todos un poco bajos de ánimo. Entonces, por un lado, ella veía la necesidad de que los niños que habían sido muy afectados durante la epidemia, pues, y que siguen siendo afectados, pues tuvieran algo que realmente les ilusionara, que les gustara y que el ayuntamiento hiciera algo por ellos. Y por otro lado también veía como una necesidad de dar luz a lugares que, como decía la alcaldesa, son comunes y habituales y paseas todos los días por ellos, pero no conoces realmente la historia. Y siempre hay una manera de contar la historia para pequeños, para medianos y para mayores. Y siempre se puede hacer de una manera divulgativa, educativa, y siempre puede ser algo que realmente a los niños les llame la atención. Y dijimos, vamos a ver cómo hacemos esto, qué lugares elegimos para que realmente esto sea algo que a los niños les llame la atención, y mediante unas cuantas reuniones que tuvimos, pues al final decidimos los lugares, decidimos la manera en la que queríamos representarlo. Recuerdo que ella y yo a veces teníamos diferentes puntos de vista, porque ella veía una parte más histórica, yo una parte más lúdica, pero al final llegamos ahí a un consenso, decidimos los lugares, fuimos a hacer unas fotos, además vinimos varios días para ver varios enfoques, cuál resultaba más atractiva, cómo podía enfocarlo, si en una etapa de invierno, de verano, por ejemplo la playa, que en la época de verano pues acoge mucha gente, y ya después de eso hicimos como una compilación de todo el libro, y de ahí empezamos ya a trabajar. Empezamos, creo que fue a finales de abril o así, y luego tuvimos un montón de reuniones porque lo más difícil que nos resultaba era resumir unas cuantas localizaciones, nos salían un montón al principio, y luego además había que realizar unos textos, y esos textos había que cotejarlos con el museo, que fueron los que los iban corrigiendo bien, que todos los datos históricos que estaban reflejados tuvieran veracidad y estuvieran bien escritos. Entonces, pues imaginaos, desde abril, yo creo que lo terminé a mediados de agosto así, y a la imprenta fue en septiembre, así que unos cuantos meses. Pues yo suelo trabajar de las dos maneras habituales que tenemos los ilustradores y los diseñadores, que es de tradicional y digital. Tradicional es cuando tú coges directamente un medio, como un lápiz o un pincel, y dibujas.
Y otro medio, que es el digital, es cuando tú coges un lápiz que es digital, que pinta en una pantalla, y tú con ese lápiz puedes simular óleo, acuarela, lo que quieras. Entonces, como yo suelo trabajar mucho para libro infantil, normalmente suelo dibujar con lápiz digital, porque a la hora de corregir o de enviar algo es mucho más fácil, y sobre todo para mandarlo a un medio que va a ser impreso con una tirada grande. Si es, por ejemplo, para hacer algo que es unitario, uso tradicional, pero si es algo como un libro, al final, como va a tener que pasar por la imprenta, es mucho mejor para mí mandar digital, porque así cubro muchos de los problemas que me puedan surgir. Pues desde el molino de mareas, o los restos del molino de mareas que quedan actualmente, y que precisamente se explica el sentido de los restos que están actualmente allí, bueno, pues hasta lugares más cotidianos, pero fundamentales, como la ría, como la playa, la plaza y el entorno de la plaza de la iglesia. En fin, eso por mencionar algunos, el propio museo. A mí me gusta muchísimo la de la playa, la verdad. Sí, me parece muy divertida con toda la gente. La escena de la playa, visualizarla me costó muchísimo, porque no sabía de dónde cogerla para que entrara entera. Claro. Es una playa que tiene una disposición especial porque tiene luego la entrada de tal, no sé, entonces decíamos, va, que aparezca a un lado de la ría, pero que aparezca también la playa, pero que aparezca también si puede ser un barco, porque los pesqueros y... Es una igual de todas las ilustraciones que hay, la que tiene un trabajo de dibujo más complicado, entre comillas, para poder meter hasta el puerto, que cabe un cachito de puerto pequeñito para que se viera la referencia. Esa es una de mis preferidas, pero la otra de mis preferidas es la del astillero. Aunque también me gusta mucho la del museo, porque en general yo soy animal de museo, entonces entrar en ese y ver todo lo que tienen allí puesto, esos barcos que podría quedar, bueno, estuve horas, Leire me miraba desde abajo como diciendo, sal ya, ¿sabes? Y yo venga a mirar y mirar, porque es que no podía dar crédito a que haya tanto ahí en ese museo, aunque parezca tan pequeño, es alucinante. El libro es totalmente gratuito y lo podéis solicitar tanto aquí en Goñi Portal, la Casa de Cultura de Plencia, como en el museo y en la Oficina de Turismo de Plencia. Que aprovechen la iniciativa, que como ha dicho Sara es gratuito, tiene varios puntos de reparto en el horario habitual de Goñi Portal, en la Oficina de Turismo o en el propio museo, en sus respectivos horarios, y que, bueno, pues que es una actividad bonita para los chiquis, también para los mayores que se animen, y bueno, pues que la aprovechen y que se acabe la tirada, que es lo que queremos. Lo primero, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Estamos contentos de veros, y además hay mucho público infantil al que va dirigido el texto, aunque es para todas las edades, como luego explicará Nuria. Bueno, yo soy Elisabete, la alcaldesa, pero bueno, yo creo que más o menos nos conocemos todos y todas los que estamos aquí, pero está bien siempre presentarse, y hoy esta tarde nos acompaña Nuria Hernández, nombre artístico Nuria H., que ahora me ha estado explicando los motivos o los orígenes de ponerse ese apellido artístico. Nuria es la ilustradora del libro de colorear que os vamos a presentar esta tarde. Y también quería deciros que nos iba a acompañar en esta mesa esta tarde Sara Romero, que es la concejala de Cultura actual, pero que por motivos personales, si bien ha estado antes, no nos va a poder acompañar. Si puede, luego se sumará al evento. Bueno, la idea es que, bueno, este libro de colorear, luego nos contará más detalles Nuria, que para eso es la ilustradora y la artista, pero sí me gustaría contar que se gestó un poco gracias a la idea de Leire Gondra, que nos acompaña aquí, concejala de Cultura saliente del Ayuntamiento de Plencia, que, bueno, pues dándole vueltas a la cabeza y entre la tristeza que nos provocaba a todos la pandemia y pensando un poco en los chiquis y las chiquis, cómo, no sé, darles algo que les alegrara un poco el comienzo de este curso, salir un poco de la pandemia con otro ánimo y a la vez unir un poco y aunque ellos seguro que conocen y ellas gran parte de la historia de Plencia, unir un poco ciertos lugares tradicionales por los que pasamos todos y todas todos los días, o disfrutamos, o charlamos, o nos juntamos, o nos tumbamos en la arena, pues bueno, que aprendieran un poco la historia o los orígenes de esos sitios por los que pasamos y disfrutamos todos y todas todos los días, ¿no? Y un poco Leire, que está aquí, y hay que agradecerle a ella que fue fraguando esa idea, se puso en contacto con Nuria y entre las dos pues han gestado este proyecto que comenzó allá por abril o así. Fueron viendo las ubicaciones, haciendo las fotos, cómo enfocar, la selección de los lugares. Y bueno, detrás hay un gran trabajo que luego nos contará Nuria, que finalmente se ha fraguado en este libro de colorear. Como decimos, está pensado para público infantil de 0 a 12 años, pero en realidad es para todas las edades y todo aquel o aquella
que quiera hacerse con él, pues luego podrá cogerlo aquí y ya diremos también luego los puntos de distribución. Es absolutamente gratuito. Y no quiero que se me olvide la colaboración que le veo ahí a Arantxa y a Cata del Museo Plasencia Butrón en la gestación también de este libro y sobre todo en la aportación de los datos históricos concretos que aludían a cada lugar. Son ellas las que nos han ido aportando pues, los datos concretos del origen, el siglo y ciertas dudas que nos podían originar en algunos lugares y que han hecho un gran trabajo y estamos muy agradecidas. También el museo será un punto de distribución gratuito del libro. Si vais a dar a vuelta por el museo o lleváis a algún amigo o amiga, pues allí también va a ser uno de los puntos de distribución. Además del propio Goñi Portal en horario de oficina del personal y la oficina de turismo que está abierta todos los días de la semana en sus horarios habituales también se va a distribuir allí. Bueno, no sé si quieres tú contarnos ya o te hacemos preguntas o te hace preguntas el público. Sí, vete preguntándome si recuerdo y yo voy aportando también. Bueno, yo he traído una chuletilla de preguntas, pero luego ya nos iremos por donde a ti te parezca, ¿vale? Vale, Nuria, yo creo que, bueno, tú eres ilustradora de cuento infantil o juvenil, o cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria profesional. Bueno, yo tengo formación de Bellas Artes. Yo estudié Bellas Artes cuando terminé en el instituto. Y mientras que estaba allí, me gustaba mucho todo el entorno de lo que viene siendo la gráfica en general, que a veces comprende tipografía, composición de textos, composición de imágenes, hasta que llegó un momento en el que yo también veía que era capaz de hacer las propias imágenes. Y me gustaba muchísimo la ilustración. Pero la ilustración es un campo que no es tan fácil saber cómo llegar, entonces según salí de la facultad dije, bueno, hago diseño gráfico en una agencia y he estado trabajando en agencias durante 20 años. Y mientras que trabajaba en agencias, pues yo tenía también ganas de hacer otras cosas y empecé a hacer ilustraciones para libros. El primero que hice fue en un premio que hay en Marquina, que es un premio de álbum ilustrado, adulto, que se llama Perú Abarca, y fue ganar ese premio. Y de repente me metí en el mundo de las editoriales. Y para mí fue un cambio total y absoluto de lo que hacía habitualmente a lo que empezaba a hacer. Porque cambiaba la tipología de clientes, cambiaba la tipología de los trabajos y empecé a meterme en un mundo que me gustaba mucho porque me gusta todo lo que está enfocado a la divulgación para niños. Y esto no deja de ser, aparte de un libro de colorear, que quizá algunos padres o algunos niños lo vean como un mero entretenimiento, no deja de ser también una herramienta divulgativa a través de los textos que tiene, en los que te cuenta parte de la historia de esos lugares que se representan en cada hoja. Nosotros a la hora, Leire y yo a la hora de recoger los lugares que queríamos plasmar, pues tuvimos muchas dudas porque nos surgían un montón de lugares, que luego íbamos desechando viendo si quizá unos, a nuestro entender, tenían más interés para los niños o menos, porque al final, como bien ha dicho Eli, es un libro, es un cuento que puede coger una persona desde 0 años, entre comillas, hasta 100, porque todo el mundo le puede ver un punto de interés. Bien a cómo están plasmados los dibujos, que te puedes recrear mirando todos los detalles, porque puede haber fallado en algún detalle, pero cuando sale algo que está plasmado en Plencia, sale tal cual está. Donde hay 3 casas, hay 3 casas. No he puesto 5 ni 25. Entonces es posible incluso que hasta podéis localizar si sale vuestra casa, o podéis igual ver que en alguna parte del cuento os sentís reflejados, porque algunos de los que estáis aquí salís. Ya sabéis quiénes, porque tengo amigos y familia en Plencia, entonces sabéis dónde salís, pero es un libro que plasma bastante bien la realidad de lo que es Plencia. Al final nosotras, entre Leire y yo, y alguna gente más también, elegimos cuáles eran los lugares que más apetecibles nos parecía, pero siempre pensando en los niños. A un niño que le gustaría ver, o de todo lo que tenemos que ofrecer, ¿dónde podemos contar una mejor historia? Porque bien es cierto que yo me he dedicado a las imágenes, pero a los textos se ha dedicado Leire. Entonces también tiene que haber un nexo de unión de interés, no solamente en la imagen, también en el texto, que resulte un texto agradable para un niño, para leer. Porque si un niño tiene 4 o 5 años, igual todavía no puede leer, pero su amacho, su aita, su abuelo, quien sea, le puede leer el texto y está escrito de una manera que sea fácil de asimilar. Y además es cortito para que no resulte tampoco demasiado costoso. En ese sentido, por ejemplo, hemos mirado mucho por los niños. Luego yo a nivel personal, le decía a Leire al principio, luego le he comentado a Eli, pensando en ellos, este tipo de
de cuento, yo recuerdo, y esto hace muchos años, cuando yo compraba libros para colorear yo. Y no sé si habéis tenido la misma experiencia, pero ¿no os ha pasado nunca comprar libros de colorear que pintas en una página y se transparenta por el otro lado? Y te queda horroroso. Pues ahora que tenía yo la oportunidad de hacer uno, decidí que iba a cuidar algún detalle del libro. Por ejemplo, la tipografía, el texto con el que está escrito el cuento, es una tipografía que puede ser utilizada para disléxicos, para niños disléxicos. En general se utiliza para niños que aprenden a leer porque es más fácil para ellos entender ese tipo de tipografía a la hora de estar leyendo un párrafo largo, que a nosotros nos puede parecer un párrafo corto, pero para un niño cada párrafo de estos es un libro. Entonces, tiene que estar un poco adecuado a ellos. Y lo que os decía de las páginas, el cuento está impreso en un papel reciclado, pero blanco, perfecto, que al pintar no transparenta. De hecho, tú abres la página por aquí, no ves el dibujo de detrás tampoco. Entonces, son detalles que igual parecen que no son muy importantes, pero a mí me parecen importantes para la experiencia del propio niño cuando está dibujando y pintando, que para él sea mejor que no esté viendo por aquí el dibujo de detrás o que le transparente el color. Y al final, como es algo que tomas la decisión, lo haces y no se ve, digo, bueno, pues algo más, un valor añadido más que tiene el propio cuento. Sí, sí. La verdad es que las ilustraciones son preciosas, como veréis, pero el texto también hay que reconocer el mérito tanto al museo como al Leire, porque yo creo que opinaréis igual, seguro. Está muy bien resumido, ¿verdad? Y de una manera muy, muy amena te dice lo importante del lugar que estás viendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a la hora de hacer el cuento, me dieron la libertad de elegir el formato que yo quería. Aparte del papel, el tipo de letra, y yo tenía claro que un niño o una niña cuando se pone a pintar en un cuento de estos necesita espacio, porque a veces no son muy exactos donde ponen el color o los huecos pequeños. Me decía Leire, ten cuidado con los huecos pequeños, que igual lo coge un niño más pequeñito que no controla muy bien el trazo y necesita también que haya figuras grandes. Y dije, vamos a hacer con un tamaño majo para que a la hora de abrir tengan una escena que sea importante, donde se vean bien los detalles, donde ellos mismos puedan aprovechar los huecos, incluso para meter algún dibujo ellos propio, o incluso meterse ellos mismos dentro del dibujo. Y aquí pues el reto era a veces cómo organizar una escena en un papel, en una pieza tan horizontal. Pero en la mayoría de las ocasiones ha jugado a favor. Y al final el dibujo que tienes es un dibujo grandecito, a veces casi para enmarcar de lo grande que es. Sí, está genial. Este, por ejemplo, es el molino de mareas. Lo que queda del molino de mareas. Eso es, los restos. Y estas dos mis sobrinas. ¿Están aquí? Que están aquí. Hay páginas que daban mucho juego, por ejemplo esta, que es como el lugar de reunión de toda la infancia de Plencia, la Plaza del Astillero. Y ahí daba mucho juego porque el kiosco propio ya es una pieza bonita para dibujar. Alrededor del kiosco organiza la escena, con los árboles, el ayuntamiento, los niños. Está guay. Esta es una escena muy bonita para dibujar. El árbol emblemático en el centro. Sí, si hay un sitio infantil, entre comillas, en Plencia, pues puede que sea la Plaza del Astillero. Otro de los sitios que a mí me gustó mucho visitar, que supongo que todos los niños y niñas de Plencia la habrán visitado, y si no, yo les animo a que vayan, es el museo. Porque en el museo, aunque es un espacio pequeñito, yo no lo había visitado nunca por dentro y me pareció alucinante toda la cantidad de objetos que tenían dentro, con toda la historia que tenía dentro y lo bien que me lo contaron. O sea, era como para quedarme a vivir allí entre tanta historia, porque había vitrina donde había, vitrina que me quedaba mirando, vitrina que tenía una historia de 3 páginas. Está muy chulo, sí. Sí. Esta lámina que viene ahora, nos has contado antes un poco la especial querencia que tienes por ella y también la dificultad que tuvo, aunque no parezca, el reflejarlo todo, ¿no? Sí, porque en la página donde se refleja la playa, que la veis aquí, ¿lo veis bien todos? Sí. Muy bien.
Pues esta, por ejemplo, tenía como especial dificultad el enfoque de la propia playa para que se viera la ría, para que se viera un barco, para que se viera bien la playa y a la gente sin que resultaran muy pequeñitos. Entonces, aquí sí que, por ejemplo, técnicamente a la hora de hacerlo, quizá fue una de las que más dificultad tuve en realizar la composición, porque quería que se vieran bien las personas para detallar pues el tipo de persona siempre que va a la playa, a una playa que es familiar como esta, y que apareciera un poco de todo. Que, por cierto, cuando os repartamos los libros, tenéis una labor en cada página. Todos los que tengáis aquí menos de 15 años. Txeko-lanak tenemos aquí. Hay un personaje que os va a saludar en la primera página. ¿La veis? Es esta gaviota. Pues esa gaviota está por todas las páginas haciendo cosas. Está haciendo cosas. Y tenéis que buscar a la gaviota y ver dónde está y qué está haciendo antes de colorearla, ¿eh? Y al final la gaviota os va a decir que tenéis que hacer algo. Y vosotros ahí a ver qué hacéis. Vale. La siguiente es la plaza, que estamos muy cerquita. Sí, de esta plaza estábamos al lado. Esto es lo que os decía cuando os comentaba que más o menos he intentado reproducir, cuando hay elementos arquitectónicos, que si alguno se ve reflejado porque es su casa o porque es un entorno al que va, que realmente lo vea, porque puede hasta identificar una ventana. Mira, esa es la ventana de mi cuarto. Pues hasta ese nivel de detalle, dentro de lo que cabe, de lo simple que es. Aquí se ve fácil, ¿no? La gaviota. Arriba. Bueno, la que viene ahora. Bueno, aquí está toda la familia. Es que es... Aquí tenemos... A ver, ¿quién sabe qué es este sitio? ¿Y cómo se llama? Muy bien. ¿Y cuántas gaviotas hay aquí? No sabemos. Pero muchas, varias. Una cantidad grande. Por ejemplo, más de 5 y menos de 8. 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Muy bien! Pues aquí está, en Goñiportal tenemos a toda la familia de gaviotas. Cada una haciendo una actividad, como se suele hacer aquí, una pinta. Esta está leyendo, que es muy importante leer. Ya sabéis que leyendo se aprende mucho. Y esta está bailando. Eso, así está bailando. Goñiportal también, como es un edificio que es muy singular, pues nos parecía interesante meterlo dentro del libro, porque hemos dado importancia a otro edificio singular que es el museo y al final en niveles de relevancia pues ahí andarán los dos como edificios importantes. Esta es muy chula también. Esta es la de la portada y aprovechando el puente al lado, para que tengáis oportunidad de poder hacer un dibujo como el de la portada y lo podéis colorear. Y aquí hay un montón de gente, ¿eh? O sea, hay piratas, hay capitanes de barco, hay grumetes. ¿Está la gaviota? Sí. Y aquí tenéis vuestra checolana. Aquí la gaviota, al final del cuento, os va a decir una cosa. Os va a decir que dibujéis vuestro sitio preferido de Plencia. Y después de haber visto todo lo que hay en el cuento, pues a lo mejor es uno que está aquí o a lo mejor es uno que no está aquí. Podéis dibujaros a vosotros mismos en vuestro lugar preferido o con vuestra machu, con vuestro aita, con los abuelos, con quien queráis, haciendo lo que más os gusta hacer en Plencia. Ir a la playa, ir al astillero. Podéis elegir y tenéis todo este trozo tan grande para hacerlo. Mirad qué chulo. Ya me gustará ver algunos, a ver cómo hacéis.
Bueno, pues yo creo que desgranando cada lámina nos has contado un montón de cosas, Nuria. Para ti, creo que se te ve que has trabajado a gusto, ¿no? Sí, En este proyecto. sí. Tú tienes un especial cariño por Plentzia y Sí. tienes hilos familiares. Sí, eso es. Y tienes vínculos familiares. Y luego también, ¿algún otro trabajo también has hecho para Plentzia? Me comentaban algo relacionado con el pie. Sí. Sí, porque entre las diferentes tareas que suelo hacer en el día a día, hago ilustración a veces de muchos tipos. Y hay un tipo de ilustración que me gusta mucho, que es la ilustración científica. Y el año pasado, bueno, a través de un posgrado que hice en la uni, convocaron un premio concurso en el pie y se trataba de dibujar alguna especie del Golfo de Vizcaya. Y bueno, yo elegí una serie de elementos, un buey, unas almejas, creo que eran, y un tipo de alga por abajo. Y bueno, me presenté, gané el concurso y... Sí, y han estado este año difundiendo algunas de sus comunicaciones con la imagen, sí. Qué guay. En general, aunque parezcan trabajos muy diferentes, la mayoría de los trabajos que hago o son educativos o son divulgativos. Y aunque un público sea un público y otro sea otro, y a veces creas que las diferencias entre ellos son abismales, tu trabajo como o diseñador o ilustradora, al final es que tú hagas lo que otra persona tiene que ver más fácil. Entonces, si estás intentando hacerle ver qué tipo de especies hay en el Cantábrico y cuáles te parecen más relevantes, haz una ilustración en la que se vea eso de esa manera, que no tengas ni que decirlo. Y aquí, por ejemplo, a través simplemente de las páginas y de los textos pequeños que tiene, pues al final la información que recibe la persona que está al otro lado es mucha. Sí. A la hora incluso de estar coloreando, tu cabeza hace una función de entender y asimilar conceptos, que es una labor que igual de buenas a primeras ni siquiera eres consciente de que la estás haciendo, pero es como cuando lees. Cuando tú lees, tu imaginación se desarrolla mucho más que, como dice la gente, es que ves una película y dices, era mejor el libro. Claro, el libro te da unas posibilidades que una película no te da porque ya te está acotando la imaginación. Pues lo mismo pasa con estos textos y este tipo de dibujos. A la hora de estar un niño trabajando en ellos, de manera inconsciente estás viendo formas, estás asumiendo pues hasta formas arquitectónicas, tipos de personas, mucha información que al final pues no te la tiene que contar nadie porque tú mismo la aprendes. Y cuando tú lo aprendes, pues es una información que cuando eres pequeñito la vas leyendo poco a poco y oye, vas conociendo cosas. Está muy bien. Bueno, aquí tenemos unos ejemplares para distribuiros a los niños y a las niñas, a los chiquis que habéis venido ya como adelanto para que os los podáis llevar. Son gratuitos y os repetimos, los podéis recoger en Goñi, en Goñi Portal, en horario habitual en el que están las trabajadoras. En el museo también van a tener un cupo de ejemplares y en la oficina de turismo. Espero que los disfrutéis mucho. Eso es. Y que os divirtáis mucho aprendiendo y coloreando. Porque yo me lo he pasado muy bien haciéndolo y lo único que estaba pensando todo el rato es a ver cuando se lo demos a los niños qué les parece. Eso es. Y muchas gracias por venir. A ti, Nuria. Que ricasco.